Saludos, yo soy Mayreli Jardines y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de lo que son los procedimientos ante los tribunales de trabajo. Los procedimientos ante los tribunales de trabajo cuentan con dos fases, que serían una primera fase determinada como la fase de sustanciación, mediación y ejecución, que la tenemos acá, cuya fase inicia con la interposición de una demanda. La interposición de esa demanda está establecida en el artículo 123 de la LOPTRA y allí se nos señalan cuáles son los requisitos que debe contener en esa demanda. Entre esos requisitos estarían, o podemos mencionar, la indicación de las partes, el motivo por el cual se está demandando, la naturaleza del hecho por el que se está demandando, etc. Allí se nos señala. Una vez realizada la demanda, si esta presenta ambigüedad, oscuridad o no está bien redactada como tal, se pasaría a lo que sería 2 días para una subsanación de esa demanda. Una vez subsanada, se pasa a la admisión de la demanda conforme al artículo 124. Admitida la demanda, debe notificarse al demandado. Esto se realiza estableciendo un cartel en el tribunal y un cartel en la puerta de la entidad de trabajo, y así también haciéndole llegar la notificación al individuo demandado, al trabajador generalmente, o al patrón, dependiendo a quién se esté demandando. Una vez que se ha notificado al demandado, este tiene un lapso para comparecer que está establecido en el artículo 128 y luego de ello se da una audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar está establecida en el artículo 129 y generalmente se realiza como una audiencia para encontrar una manera de mediar, como su nombre lo dice, y sin ir a juicio, o sea, que se resuelva en esa instancia el procedimiento. Si no se resuelve allí, si no es fructífera, se pasaría a la contestación de la demanda y para que se inicie lo que sería la fase de juicio, que la tenemos acá. Esa fase de juicio está compuesta de 3 etapas. Una primera etapa que es previa a la celebración de la audiencia, donde se da la admisión de las pruebas, la oposición a las pruebas conforme al principio de control y contradicción de las mismas, y se fija la audiencia o se fija la oportunidad para celebrar la audiencia de juicio. En esa oportunidad también se deben evacuar las pruebas a que haya lugar por su naturaleza, que deben evacuarse previo al juicio. Ejemplo de ello serían que si una experticia, una inspección judicial, que por su naturaleza pues deben evacuarse anteriormente. Fijada la audiencia, se pasa a la segunda etapa, que sería durante la audiencia de juicio. Allí, en el caso de que comparezcan ambas partes, se realiza lo que serían los alegatos, las exposiciones de las pruebas. Entonces, una vez que se exponen estas pruebas, se pasa otra vez, que se evacúan estas pruebas, es la manera correcta de decirlo, se pasa de nuevo a lo que sería la impugnación y control de esas pruebas por ambas partes. Luego de ello tenemos una tercera etapa, finalizada la audiencia de juicio, que sería el dictar sentencia. Es lógico que en un proceso que se llegó a fase de juicio se dicte una sentencia. Se dicta la sentencia, se establecen las costas procesales a quien correspondan y puede pasar que haya vicios de esa sentencia o que los sujetos procesales no estén conformes con la decisión. ¿Qué pasa allí? Se apelaría o se recurre la sentencia. Entonces allí pasamos acá a un procedimiento en segunda instancia, que sería la apelación. Esto es que una vez que se ha publicado la sentencia, las partes pueden recurrirla, pueden hacer uso del recurso de apelación en 5 días hábiles luego de dictada la sentencia. Si ellos hacen uso de este recurso de apelación, el juez debe pronunciarse sobre la admisibilidad o no del mismo, y si éste lo considera admisible, pues fija la hora, fija el día de la audiencia donde se va a apelar, de esa audiencia de apelación, y decide acerca del fallo. Esta nueva decisión, él cuenta con 60 minutos, una hora, es decir, para dictar su decisión una vez que ha finalizado la audiencia, es decir, en ese mismo día él debe decidir. Pero como toda regla tiene su excepción, puede pasar que, dependiendo de la naturaleza del caso, dependiendo de un caso fortuito de fuerza mayor, él no pueda decidir ese día. Entonces cuenta con 5 días hábiles para tomar la nueva decisión. Bien, superado esto, pasaremos a hablar de lo que son las pruebas o el sistema probatorio en el ámbito laboral. Como en todo procedimiento, las pruebas, o en todo proceso, las pruebas son la herramienta fundamental con que cuentan los individuos procesales para darle credibilidad a sus alegatos y para generar convencimiento en el juez. Entonces, dentro de estas pruebas existen un conjunto de medios probatorios de los que ellos pueden hacer uso, como la exposición de documentos, la experticia, la inspección, la declaración de las partes, declaración de testigos, reproducciones, copias, experimentos, en fin, un conjunto de pruebas a los que ellos pueden tomar y dar uso para
apoyar sus alegatos y tener una decisión a su favor. La valoración de las pruebas en el proceso laboral se realiza conforme a la sana crítica, es decir, que el juez, tomando en consideración sus máximas de experiencia, su motivación y su lógica, él analiza todo el proceso, aplica estos elementos, máxima experiencia, valoración y la lógica, y los adapta a la ley y decide conforme a ello. Generalmente, si existen dudas, se debe favorecer al trabajador. Hasta allí vamos con lo que serían las pruebas. Ahora bien, finalizado un proceso, dictada una sentencia, tenemos lo que sería un procedimiento de ejecución, una ejecución laboral. Entonces, dictada la sentencia, hay una parte que resultó perdidosa, ¿cierto? Entonces, esa parte debe ejecutar, se debe ejecutar, debe cumplir con lo que el juez le está indicando. Entonces, ¿qué pasa? Que esta ejecución puede darse de dos formas. Una forma voluntaria, donde dictada la sentencia, quien perdió tiene 3 días para ejecutar lo que el juez le está enviando a ejecutar, y una ejecución forzosa, es decir, pasados los 3 días, quien resultó perdidoso no ejecutó, entonces el tribunal envía o coacciona para que se ejecute. Entonces, ¿de qué se vale? Se vale de ciertas herramientas, por ejemplo, de la fuerza pública, es decir, hace uso de los organismos de seguridad para que le ayuden, le sustenten para poder ejecutar la sentencia, y así también puede realizar ciertos o tomar en consideración ciertos elementos, ciertos auxilios dentro de su facultad para hacer ejecutar esa sentencia. Por ejemplo, como lo tenemos acá, el anuncio de un remate para que con lo que resulte de ese remate se ejecute, y así la aplicación de la medida que sea necesaria, claro está, que se ajuste al caso para poder ejecutar la sentencia. En sí, estos procedimientos laborales son extensos, pero acá los estamos tratando de manera muy sucinta, sin embargo, son objeto de un estudio más amplio. Muchas gracias. Hasta aquí la intervención.